Un pacto, para que entendamos todos, es un acuerdo. La palabra pacto viene de un acuerdo entre dos personas. Se ponen ciertas condiciones, se ponen ciertas formalidades y eso es un pacto. Pero, ¿sabes? A veces hasta tenemos miedo de la palabra pacto, porque algunas personas utilizan mal, creemos que el pacto es cuánto te vas a comprometer para dar dinero para que Dios te bendiga, y eso no es así. Cuando tú y yo leemos la Biblia y encontramos un pacto con Dios, es algo bien diferente. Y no es a través de buscar un beneficio propio. Quiero que me acompañes esta tarde y juntos podamos estudiar el tema titulado Dios de pactos, que es de lo que vamos a estar hablando, pero abras tu Biblia y me acompañes a Segunda de Crónicas, al segundo libro de Crónicas. Y busques el capítulo 34. Y cuando lo abramos y leamos, vamos a poder entender de qué se trata hacer un pacto con Dios. Y qué es lo que podemos hacer hoy para hacer un pacto con el Señor, precisamente. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 8, lo vas a ver en pantalla. Y si estás en tu casa, a través de la página de Facebook o de la página web, ahí vas a poder leer los versículos que estamos compartiendo, pero te invito a que tomes apuntes y lo puedas repasar más tarde. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 8, dice así. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que repasen la casa de Jehová, su Dios. Te explico. Ahí está hablando del rey Josías. Si conoces la historia del rey Josías, es un rey que empezó muy chiquito, pero a esta edad de los 18 años, él mandó a un grupo de personas que vayan a repasar algunas cosas que tenían que encontrar en el templo o en la casa de Jehová. Versículo 14, vamos a ir brincando y lo lees en pantalla. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Ok, hasta ahí este sacerdote Hilcías entra al templo y encuentra el libro de la ley. Puede parecer extraño para ti que mencione esto en la Biblia, porque se supone que en el templo de Dios está la Biblia, está la palabra de Dios. Pero en este momento, en la historia del pueblo de Israel, estaban totalmente alejados de Dios. Estaban haciendo todo lo que podían hacer, menos buscar de Dios. Y Josías decide que la gente empiece a buscar del Señor, empezando por él mismo. Entonces manda una comitiva que vayan a sacar algunas cosas del templo y ahí encuentran lo que viene a ser el libro de Deuteronomio y lo encuentran ahí. Entonces después vamos a saltar al siguiente versículo, versículo 18. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, se refiere al libro de la ley, y leyó Safán en él delante del rey. Entonces este escriba Safán le dice al rey Josías: mira, hemos encontrado el libro de la ley en el templo. Entonces, ¿qué hace? Lo lee delante del rey. Y la reacción inmediata del rey está en el versículo 19, que dice: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y vamos a brincar ahora al versículo 30. Y notarás que tiene otro tipo de letra en la pantalla, porque es lo que vamos a estudiar hoy día. Vamos a estudiar del versículo 30 al 33. Pero quería leer este contexto para que entiendas lo que está pasando. Y dice así: después de que el rey se rasga las vestiduras, al escuchar lo que dice el libro de la ley, o poniéndolo en nuestro contexto, la palabra de Dios, dice que subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa de Jehová. Josías encuentra el libro, junta a toda la ciudad, no importa la edad, el más grande, el más chiquito, el sacerdote, el levita, y lee la palabra de Dios delante de todos ellos.
Y después, versículo 31 dice, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo, versículos 32 y 33, e hizo que se obligaran a ello a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. E hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Ahora sí, te invito a que oremos juntos. Padre, estamos abriendo tu palabra, confiados que tú tienes algo para decirnos este día. Señor, es el primer domingo de enero, este es nuestro servicio de pactos, y Padre, te pedimos que sea tu palabra la que nos guíe cómo pactar contigo. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestra mente, hablar a nuestro corazón. Y Señor, incluso si es que no te hemos conocido todavía y estamos escuchando esto por primera vez, te pido que hables a nuestra vida. Señor, que al escuchar tu palabra podamos meditar y tomar decisiones. A ti te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Amén. Entonces estamos hablando del rey Josías, estamos hablando que él tiene un encuentro con la palabra del Señor y en ese momento rasga sus vestiduras. Lo siguiente que va a hacer Josías es que va a reunir al pueblo y va a agarrar la palabra de Dios o el libro de la ley y se las va a leer a todos. Eso, ¿sabes por qué lo menciona en la Biblia? Porque ese era un mandato de Moisés. Moisés les dijo, cada líder tiene que agarrar y leer la palabra de Dios una vez al año, para que todo el pueblo tenga en su corazón todavía lo que es la palabra de Dios. Pero se había olvidado, ya no se había hecho por años. Es más, el libro de la ley estaba perdido dentro del templo hasta que lo encuentran. Cuando el rey Josías escucha lo que dice la palabra de Dios, le cae como un balde de agua fría. Se rasga las vestiduras y en ese momento toma la decisión de pactar con Dios. ¿Sabes? Un pacto no es yo te doy para que me des más dinero. Yo te doy para que me des más. Yo te doy, Dios, algo para que tú me des mucho más a mí. Ese es un pacto errado. Un pacto con Dios es darte cuenta. Como Josías, la gran necesidad que tienes de buscar al Señor. La gran necesidad que tenemos de Dios. Y decir, Señor, yo pacto contigo a hacer las cosas bien. No es a cambio, no es buscando tu beneficio. Es entendiendo tu gran necesidad. Y ahora voy a hacer una pregunta. ¿Alguien aquí necesita de Dios en su vida? Amén. Todos necesitamos de Dios. No importa que seas pastor, líder, no importa que tengas años en el cristianismo, no importa quién seas, no importa que sea la primera vez que estás escuchando la palabra de Dios, necesitamos de Él. Urgentemente. Y entonces Josías toma 5 decisiones o 5 pactos con Dios que quizás nos van a ayudar hoy día a pactar con el Señor, valga la redundancia. Quizás nos va a ayudar a pensar y a tomar decisiones para este 2023. Y el primero es pacto de caminar en pos de Él. Si estás tomando apuntes, puedes anotar el punto número 1, pacto de caminar en pos de Él. Segunda de Crónicas 34:31 dice, en la parte que está subrayada, puedes subrayar como punto número 1 en tu Biblia, dice, pacto de caminar en pos de Jehová. Caminar con Dios quiere decir tomar la decisión en tu vida de glorificarlo de todas las maneras posibles. Eso es caminar con Dios. Tomar la decisión que en tu vida puedas glorificar a Dios de todas las maneras posibles. Pero aquí hay una palabra clave. Dice que Josías hizo pacto de caminar en pos de Jehová. Ese en pos es clave,
Porque una cosa es decidir caminar con Dios y una cosa es caminar en pos de Jehová. Una cosa significa darle gloria y glorificarlo de todas las maneras posibles, y caminar en pos de algo significa ir en búsqueda de, buscar afanosamente algo, intencionalmente ir hacia algo. Y ahora viene la pregunta retrospectiva que tenemos que hacernos. ¿Cuánto hemos caminado en pos de Dios el 2022? Cada uno de nosotros, hazte esa pregunta ahorita. ¿Cuánto has caminado en pos de Jehová el año pasado? ¿Cuánto ha sido que has buscado? ¿Cuánta búsqueda has puesto de Dios el año pasado? ¿Ya te has respondido? Ahora la segunda pregunta que debemos hacernos: ¿cuánto he logrado que mi familia camine en pos de Dios el 2022? Respóndete esa pregunta. Ve respondiendo esas preguntas que nos vamos a ir haciendo. Quizás buscar más de Dios era uno de tus propósitos del 2022, del 2021, del 2020. Quizás ha sido uno de esos propósitos que hemos tenido que ir modificándolo a medida que pasaban los meses y llegó diciembre y pues lo has tenido que cambiar para cumplirlo. ¿Cuánto hemos caminado en pos del Señor? ¿Sabes? Caminar nomás por caminar es bien difícil en pos de Dios, en pos de Jehová, porque lucha con nuestra naturaleza misma. Por ejemplo, si está lloviendo mucho como ahorita, ¿ha habido un minuto por lo menos que ha pasado en tu cabeza, voy o no voy? ¿Sí o no? Porque San Diego la gente no maneja bien cuando llueve, hace frío, estaba tormenteando. Y nuestra naturaleza misma dice, voy o no voy. Los martes, cuando tenemos el estudio, empieza a las 7, estudio para hombres, estudio para damas, pero tú estás trabajando hasta las 6:40 y estás cansado y está haciendo calor en verano. Y tu naturaleza misma dice, ¿voy o no voy? Y así, ¿no? En todas las áreas. Leer la Biblia en la mañana, a reunirte con tus hijos y compartir. Normalmente nuestra naturaleza pelea mucho. Seguir al Señor, buscar de Dios, ir en pos de Dios. Pero antes de que nos frustremos el primer día del año, nuestro Señor Jesús nos dio una respuesta que nos va a ayudar a entender cómo pactar con Dios, caminar en pos de Él. Y está en Mateo 16:24. Mateo 16:24. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Si quieres caminar en pos de Jehová este año 2023, ¿qué tienes que hacer? Negarte a ti mismo. Di conmigo, negarme a mí mismo. Y ese es un buen pacto para este año. Esa es una buena idea de pacto. Este año 2023, Señor, decido pactar contigo a negarme a mí mismo. Porque cuando tú te niegas a ti mismo, entiendes, mueres a ti mismo. Jesús le decía, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cuando Jesús estaba con su cruz caminando, iba a morir. Entonces la decisión de negarte a ti mismo es morir a tus deseos, no en un mal sentido, morir a tus cansancios, morir a tu enojo, morir a la flojera. Y este año podemos empezar el año 2023 siguiendo en pos de Jehová, muriendo a nosotros mismos. Y esto es clave. ¿Sabes? Porque si decides eso, vas a poder buscar con más ganas. Señor, quiero orar, quiero leer la Biblia, pero me da flojera. Señor, quiero leer la Biblia, pero a veces ni la entiendo. Ok, mueres a ti mismo y te impulsas a hacerlo. Y después vas a ver el fruto en tu vida. Y después vas a descubrir que vas a ir creciendo, vas a ir aprendiendo, vas a ir conociendo. Entonces, lo primero que el Señor nos dice, o el primer pacto que hace Josué con Dios en su palabra, es caminar en pos de Jehová. ¿Cómo? Negándonos a nosotros mismos. Y esto nos ayuda a entender un poquito más el Salmo 86, el versículo 11, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad.
afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Sabes? Cuando tú te niegas a ti mismo, empiezas a buscar del Señor, empiezas a querer caminar con Él, empiezas a querer aprender de Él. Y Él te enseña su camino. ¿Quieres caminar con Dios? ¿Te gustaría caminar con Dios? ¿O los perdí en la introducción? ¿O se me fueron? ¿Quieres caminar con Dios este 2023? Amén. Niégate a ti mismo. Que este año una de las cosas que hagas es negarte a ti mismo. Ahí entra la parte del ayuno que les decía. No estaba ridiculizando el ayuno. Pero si ayunamos porque de repente nos damos cuenta que las estacas se están ensanchando mucho y ese es nuestro motivo para ayunar, pues no tiene ningún propósito. Y ahí viene el ayuno de Daniel. Generalmente o casualmente siempre es en febrero. No, negarte a ti mismo debe ser una práctica constante y el ayuno es una práctica hermosa. Difícil, ¿verdad? ¿Cuántos les gusta ayunar? No mientan. Es difícil ayunar, porque nos da hambre. Podemos ayunar de 6 de la mañana a 7 de la mañana, claro que sí. Pero después cuesta. Hay que negarse a sí mismo. Hay que luchar. Leer la palabra, a veces es difícil leer la palabra. Cuando te preguntan, ¿cómo ha sido tu devocional? A veces confundimos que el devocional es en la cama decir, Señor, que me vaya bien este día en el nombre de Jesús, amén. Eso no es un devocional, es negarte a ti mismo, separar un tiempo para leer la palabra, para hablar con el Señor. Eso es negarte a ti mismo. Y a veces cuando estés enojado, cuando estés molesto, negarte a ti mismo es morir a lo que para ti es justicia propia. Y quizás eso es un buen pacto para este año para nosotros. Empecemos este 2023 negándonos a nosotros mismos. Punto número 2. Lo siguiente que dice Josías, en el pacto que hace con el Señor, punto número 2, es pacto de guardar su palabra. Pacto de guardar su palabra. Segunda de Crónicas 34:31 dice en la parte subrayada, guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma. Estaba buscando una definición de guardar y miren una que encontré que me llamó mucho la atención porque es muy real. Dice que guardar es decidir que algo que valoramos permanezca. Es decidir que algo que valoramos permanezca. Hacer lo posible por retenerlo en nuestra memoria. Esa es una definición de guardar. Y recordarán, no sé si recuerdan, pero hace un tiempo atrás en una predicación que me tocó compartir, que hablábamos de los hijos y hablábamos de enseñar a los hijos, leíamos Deuteronomio. Deuteronomio 6 habla muy lindo de lo que es guardar la palabra del Señor. Si me acompañas puedes verlo en la pantalla, dice Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Subrayé la parte de hablarás de ellas estando en tu casa, porque sabes, eso es un pacto que no es muy difícil para que puedas hacer este año con el Señor. Ese es un como propósito, si lo quieres poner así, que puedes hacerlo y puede dar un fruto maravilloso en la vida de tu familia. Te voy a contar algo. Cuando mi hermano menor, Checho, no sé si está escuchando esto, lo siento por contarlo, pero cuando mi hermano menor era chiquito, aprendió un chiste. El chiste del tomate, del tomatito y del huevito. Ese chiste nos lo contó tantas veces. En la mañana repetía el chiste, el tomate y el huevito. Al mediodía repetía el chiste, el tomate y el huevito. Y sabes, obviamente por amor, mis papás, mi hermana, yo, no lo cortábamos, pues escuchábamos el famoso chiste del tomatito y del huevito. Y lo hemos escuchado tantas veces que, sabes, casi 40 años después me sé de memoria el chiste del tomate y del huevito. Y si el Señor me da vida, estoy seguro que a mis 60, 70 me seguiré acordando del tomate y del huevito. Porque cuando tú repites algo, se escucha, pues, estás escuchando, quieras o no, y se va quedando en el corazón. Y si así el chiste del tomate y el huevito puede quedar marcado en mi mente y en mi corazón,
Imagínate cuando tú repites la palabra del Señor. Imagínate cuando tomas la decisión y dices, este año 2023 voy a hacer este pacto contigo, Señor. No seré el mayor teólogo, no seré el que conozco más de la Biblia, pero voy a repetir tu palabra en mi casa. Ese va a ser mi pacto. Lo que escuche de tu palabra, lo voy a repetir una y otra y otra y otra y otra vez. Escoge un versículo. Ora y dile, Señor, ¿qué versículo les puedo repetir hasta el cansancio a mis hijos para que se grabe en su corazón? Léelo y repetíselos. Todo el año 2023. Esposas, escogen un versículo. Que le vas a repetir a tu esposo todo el año 2023. Y vas a ver que ese versículo va a quedar grabado en el corazón de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, a quien le vayas a repetir. ¿Sabes? Cuando nosotros tomamos la decisión de guardar su palabra, de atesorarla, tenemos que hacer pasos prácticos. Porque estoy seguro que no te vas a aprender de memoria toda la Biblia este año, ni yo, ni tú, pero podemos hacer pasos prácticos. Podemos decidir aprender ciertos capítulos. Podemos decidir tomar ciertas acciones y las vamos a poder cumplir, que sean realistas. Repite la palabra. ¿Cómo te la vas a saber y cómo la vas a recordar en el momento de la prueba si no la repites? ¿Cómo la vamos a conocer si no la leemos? Pero si leemos, guardamos, repetimos, la vamos a recordar. Te prometo que yo no me voy a olvidar el chiste del tomate y el huevito. Y estoy seguro que me van a buscar más tarde y me van a decir, ¿me cuentas el chiste? Y va a quedar grabado en tu mente también ese chiste. Y así es con la palabra del Señor también. Repítela, repítela. Medítala, escúchala, léela, búscala. Eso no es ser religioso. Para nada. Eso es ser sabio, eso es ser inteligente, eso es estar apercibido. ¿Cuál es la única arma que tú tienes en tu vida terrenal? La palabra del Señor. ¿Cuál es la única solución que tienes a tus problemas? La palabra del Señor. ¿Y qué es lo único que no sabemos cuando tenemos problemas? La palabra del Señor. Porque no la sabemos. No nosotros, ¿no? En otras iglesias. Pero es verdad. A veces en medio de la prueba no nos acordamos porque no hemos leído, no hemos buscado, no hemos repetido hasta el cansancio. Es necesario repetirla. Busca esa palabra que la puedas repetir constantemente y guárdala, atesórala. Y una cosa te lleva a otra. Una vez que te aprendas de memoria un capítulo, un versículo, vas a ver que va a ser tan fácil aprenderte otro y otro y otro, y de repente vas a tener un montón de Biblia en tu mente y también bajará tu corazón. Amén. Punto número 3. Punto número 1 que hizo Josías en su reforma, en su pacto con Dios, fue caminar en pos de Jehová. Punto número 2, guardar su palabra. Punto número 3, pacto de poner por obra su palabra. El pacto de poner por obra su palabra. Segunda de Crónicas 34:31 dice, y estando el rey en pie en su sitio, la parte subrayada dice, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Básicamente es aplicar lo que hemos leído, lo que hemos memorizado y lo que estamos intentando aprender caminando en pos del Señor, es ponerlo en práctica. ¿Cómo lo voy a aplicar a mi vida? ¿Cómo lo voy a hacer? Y sabes, cuando estaba preparando el mensaje, estaba leyendo también Deuteronomio, me vino a la mente algo muy real, que es justamente lo que todos nosotros compartimos. Todos los que estamos aquí tenemos eso en común. Miren, Deuteronomio 6:1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar. ¿Sabes? Todos aquí tenemos algo en común. Mira, te lo voy a mostrar. ¿Cuántos acá son de Guatemala? De los que estamos acá. ¿Dónde está Guatemala? Bien silenciosos los de Guatemala. ¿Cuántos aquí son de Honduras? Muy bien. ¿Cuántos de aquí son de El Salvador? Vinieron, 2 que 3 vinieron hoy. A ver, ¿cuántos de aquí son de Bolivia?
Mis bolivianos no hicieron barra. Les dije, cuando diga Bolivia van a hacer barra. ¿Cuántos de aquí son de México? Siempre nos ganan por golear. Todos nosotros hemos venido de afuera y hemos pasado una tierra que el Señor nos ha dejado poseerla. Todos nosotros hemos venido de afuera y estamos viviendo en una tierra maravillosa donde Dios nos ha permitido vivir. ¿Sí o no? Algunos me miran con cara de ¿excuse me? No, la verdad es que casi todos nosotros somos de afuera y hemos llegado aquí y hoy día estamos disfrutando de esta tierra tan hermosa como es Estados Unidos. Pero ¿sabes? Dice, para que pongas en obra en la tierra la cual pasas a tomar. A veces, cuando yo llegué aquí, me decían, es que aquí no se hacen las cosas así. Yo decía, hay que hacer esto y esto y esto. No, es que en Estados Unidos no es así. No, mis hermanos, la palabra de Dios es la misma en Bolivia, en Estados Unidos, en Honduras, en cualquier lugar. Lo que tenemos que hacer nosotros es poner por obra la palabra del Señor. Es ponerla por obra, es impactar. ¿Quién sabe? Tú eres el misionero que Dios ha traído de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Bolivia, para bendecir a muchos otros que están aquí. Hay que poner por obra la palabra que estamos aprendiendo, que estamos escuchando. Así que quizás este año tu pacto con el Señor debe ser poner por obra lo que has aprendido por años. Es ahora sí aplicarlo para que la gente que te conoce diga, ¿qué tiene esta persona? Para que la gente que te escucha diga, ¿qué ha pasado? Y tú puedas decirle, ¿sabes? Lo que ha pasado es que Dios ha llegado a mi vida. ¿Sabes lo que ha pasado? Dios ha tocado mi corazón. Y dale ese aplauso al Señor si se lo quieres dar, porque es así. Pongamos por obra. Hermanos, amemos más. Si pondríamos en obra la palabra del Señor, amaríamos más, renegaríamos menos, perdonaríamos más, nos enojaríamos menos, nos resentiríamos menos, daríamos más. Si pondríamos por obra la palabra del Señor, tendríamos menos conflictos. Nuestra vida sería diferente. Pongamos por obra. Es más, comamos menos. De verdad. La palabra del Señor nos enseña a tener dominio propio. Al quinto taco, perdiste el dominio propio. Es verdad. Hay tantas cosas que poner por práctica su palabra. Debemos ponerla en práctica, cada uno de nosotros. ¿Y sabes cómo tienes que decidir qué hacer? Orando y decirle, Señor, ¿qué parte no he puesto en práctica? Por ahí soy el hermano que oro más bonito, pero soy el más enojón. Y nadie se me acerca para que le ore bonito porque le voy a regañar. Por ahí soy el hermano, no sé, el hermano más tierno, pero a la vez el más chismoso. Hay tanto que tenemos que tomar decisiones. Cada uno de nosotros tenemos áreas que poner en práctica la palabra del Señor. ¿Lo crees? ¿O soy solo yo el que tengo que poner en práctica? No, todos nosotros tenemos que poner en práctica. Entonces, este año 2023, que tu pacto con el Señor sea, voy a poner en práctica la palabra del Señor. Estas partes lo he hecho el 2021, 2022 y todos los años pasados, pero este año pongo en práctica esto, esto y esto. Les decía que esas tarjetas son importantes. ¿Sabes por qué son importantes? Porque esas tarjetas es donde vas a escribir tu pacto con Dios. Y esta vez no lo vas a depositar en un altar. Esta vez lo vas a guardar en tu Biblia. Y todo el año te vas a acordar de lo que estás pactando con Dios. 1 era caminar en pos de Jehová. 2, guardar su palabra, memorizarla, aprenderla, repetirla hasta el cansancio. 3, poner en obra, poner en práctica, no ser solo oidor, sino hacedor de la palabra. Y punto número 4, pacto de quitar las abominaciones. Pacto de quitar las abominaciones. Segunda de Crónicas 34:33 dice, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. Josías, ¿sabes lo que hizo Josías? Destruyó todas las imágenes, mira, de acera,
Destruyó los altares en los lugares altos. Después destruyó los altares a Baal. Después destruyó las estatuas del sol, la estatua de la luna, la estatua de los signos zodiacales, porque habían estatuas en honor a cada signo. Destruyó un árbol que representaba a esta diosa Acera, lo quemó, lo destruyó, lo dejó en cenizas, básicamente. Y si quieres leer un poquito más de todo lo que hizo, era Segunda de Reyes, puedes anotarte Segunda de Reyes, capítulo 23, del versículo 4 al 14, te va a enseñar la lista de cosas que destruyó Josías de Israel. Quitó, limpió, hizo una limpieza total del pueblo de Dios, porque estaban infestados de abominaciones delante de Dios. Y sabes, yo sé que cuando hablamos de estas cosas a veces se te viene a la mente el CD de Luis Miguel, lo voy a llegar a mi casa y lo voy a quemar porque es una abominación. La película tantito, o sea, el libro de esto, cosas así. Pero sabes, cuando el Señor habla de abominaciones aplicándolos a nuestra vida, va más profundo que una cosa que está ahí en tu casa. Yo me acuerdo, yo conocí a algunas hermanas cuando conocí al Señor que querían que quememos todo. No, nos decían cuando conocí al Señor, me decían, no, tienes que quemar esto, tienes que quemar el otro, tienes que agarrar esto, tienes que agarrar el otro. Así que hermanos, eso no es lo que el Señor quiere que quites. Así que no estés pensando que vas a llegar a quemar en tu casa. Más bien, miren lo que dice Proverbios 6 del 16 al 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina. Abomina su alma. Escuchen, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Va mucho más profundo. Quizás este año lo que tenemos que pactar con el Señor es, este año, Dios, voy a quitar las abominaciones que practico en lo oculto. Este año voy a quitar las cosas que estoy haciendo que son abominaciones delante de ti. A veces por fuera nos vemos tan limpios. Es más, mírense a la derecha y a la izquierda y sonrían. Todos sonrían. Bien serios los hermanos. Sonríe. Sabes, por fuera todos nos vemos bien bonitos. Es más, si caminamos con una Biblia bajo el brazo, da más confianza. Pero por dentro, uno no sabe las abominaciones que hacemos. Ninguno de nosotros puede saber del otro, pero nosotros mismos sabemos lo que hacemos cuando nadie nos mira, cuando nadie se da cuenta, lo que tenemos que planificar cómo hacer para que no nos pesquen. Esas abominaciones es a las que me refiero. Y sabes, quizás este año la gracia del Señor te ha acompañado, su misericordia te ha acompañado, pero quizás este año tienes que tomar decisiones. Nadie lo sabe, ¿eh? Pero Dios sí lo sabe. Quizás eres tú el que tienes que tomar la decisión, arrepentirte y quitar las abominaciones de tu vida. Y decir, ya no más. Ese es un buen pacto. Yo sé que es difícil tener una doble vida. Yo me acuerdo en mis primeros años en Cristo, tenía una doble vida. Líder de jóvenes, súper bien, aparentaba muy bien, pero hacía en lo escondido lo que yo quería. Y es bien pesado tener una doble vida. Porque así como la mentira tiene patas cortas, la doble vida igual. Cada vez vas más a un callejón sin salida, poquito a poquito, hasta que te desesperas porque no tienes cómo escapar de ahí. Sabes, hermanos, quizás este año tu pacto y este secreto debe ser quitar las abominaciones de tu vida, lo que abomina al Señor. Tomar decisiones tajantes. Si estás inmerso en pornografía, quizás tienes que eliminar tu puerta a la pornografía. Es que es mi celular, ni modo. Cómprate un celular viejito. Haz pasos radicales. Si estás metido en adulterio, tienes que cortar esa relación.
Si estás metido en cosas peores, tienes que arrepentirte de tu pecado. Tienes que alejarte de esa abominación. Tienes que arrepentirte delante del Señor. La misericordia de Dios es bien grande, pero Él sabe los tiempos también. Y algo que yo he aprendido es que todo sale a la luz. Quizás dijiste, el 2022 nadie me cachó, quizás en enero te cachan. Y es así. Y es porque Dios nos ama tanto que prefiere que quizás caigas avergonzado un tiempo para que tu alma se salve, a que vivas engañado creyendo que eres el que sabe engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. Gálatas 6:7 dice, nadie engaña a Dios. Nadie. Ni yo, ni tú, ni nadie engaña a Dios. Podemos creer que por un tiempito lo hemos venido manejando, pero la verdad es que tarde o temprano todo sale a la luz. Así que pacto número 4, quitar las abominaciones de nuestra vida. ¿Amén? Esta tenía miedo de decir porque pues es difícil, ¿no? Haciendo secreto en lo íntimo de nosotros como familia, es difícil. Es difícil porque son cosas que arrastramos por años quizás. Obviamente nadie las ve. Pero sabes, hermano, cuando tú tomas la decisión de honrar a Dios, Dios es el que te responde. Dios es el que te da fuerzas. Así que arrepintámonos de nuestro pecado. Punto número 5. Punto número 5, Josías hizo un pacto de servir a Jehová. Pacto de servir a Jehová. Lo siguiente en Crónicas 34-33 dice, hizo que todos los que hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuánto hemos servido al Señor el 2022? Y es ahí cuando a veces vienen muchas preguntas. Generalmente esta es una tendencia. En toda iglesia, un 15-20% de los miembros sirven en casi todos los ministerios y un 80% de los miembros no sirven. Simplemente vienen, consumen el alimento, tienen un tiempo con el Señor, pero no sirven. ¿Por qué? ¿Qué será lo que pasa? ¿Qué será ese fenómeno? Pero el pacto que hizo Josías es, ¿sabes qué? Dice que hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios. Entonces capaz tú dices, pero yo no tengo nada para dar. ¿Qué voy a dar yo? Pero sabes, acordate de ese niño, de aquel niño que solo tenía 5 panes y 2 peces. Y dio todo lo que tenía. Y va a ser recordado por siempre. Sirvió al Señor. O quizás tú dices, es que quisiera servir, pero me cae mal el líder de jóvenes. Difícil, ¿no? Que te caiga mal. Pero por ahí sí. Entonces no voy a servir porque me cae mal el líder de hombres. No voy a servir porque me cae mal el líder de Oasis. A Pedro, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Se imaginan que Pedro se hubiera sentido ese día? Y hubiera dicho, no, me dijo diablo, me voy. ¿Se imaginan a Pedro mirándolo feo a Jesús mientras predicaba? Ya no voy a hacer nada. ¿Se imaginan? No. ¿Sabes? Tu excusa para servir al Señor no puede ser es que me han hablado feo, es que no me llaman, es que no me ha saludado. No se trata de eso, no sirves para agradar al hombre, sirves para agradar al Señor, por agradecimiento a Dios, porque Dios te necesita. ¡Qué lindo! Dios te necesita. Dios te necesita este 2023 en su obra. Hay 19 ministerios en tu iglesia Shadow Mountain que necesitan gente que esté sirviendo. Necesitamos abrir el ministerio de oración. Necesitamos abrir, ¿qué otro ministerio necesitamos? El de misericordia. Si en tu corazón está orar, yo quiero unirme a ese equipo. Necesitamos el ministerio de misericordia. Si en tu corazón está ir a ayudar a las personas, tenemos 3 áreas de servicio en ese ministerio. El servicio de ayudar a personas de la tercera edad, a huérfanos, a personas que viven en la calle, homeless. Necesitamos gente sirviendo al Señor. ¿Sabes el efecto multiplicador cuando decidimos servir a Dios? Qué maravilloso que es.
Y quizás me dices, ay, no, yo no puedo servir porque soy un pecador. Yo también soy un pecador. Todos aquí somos pecadores. La diferencia es que decidimos arrepentirnos, alejarnos del pecado. No, pero es que tú no sabes las veces que caigo. ¿Sabes? Una vez más, Pedro se equivocó 1,000,000 de veces. Exagerando, no bien hispano. No fueron 1,000,000. Pero si tú lees en la Biblia te vas a dar cuenta de las veces que Pedro se equivocaba una tras otra, tras otra, tras otra. Y se levantaba nuevamente. Y Jesús le decía, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Y es lo mismo en tu vida. ¿Amas a Dios? ¿Cuántos aman al Señor? Aunque te equivoques, aunque caigas una y otra vez, levántate. Dios no te va a dejar de amar. Es mentira que Dios te va a dejar de amar. No te va a dejar de amar. Dios te ama. Ni aunque sirvas todos los domingos, ni aunque no sirvas, Dios te ama. Pero nuestro servicio es un reflejo de nuestro corazón, mis hermanos. Si has entendido de qué se trata esto, le servimos al Señor. No hemos venido a ser servidos. La iglesia no es una empresa en la que llenamos tu conciencia o hacemos sentir bien a tu conciencia. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo, en el cual todos nosotros somos importantes, toditos somos importantes. Pero yo soy un pecador. ¿Sabes? Rahab fue una prostituta que decidió creer en el Dios que había escuchado nada más. Escuchó que había un Dios que había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Ella escuchó el chisme y decidió creer en ese Dios. ¿Sabes qué hizo Dios? Restauró su vida, ella se casó con Salmón y tuvieron un hijo que se llamó Boz. De ahí viene la descendencia en la cual nace David y después viene Jesús. La tatarabuela de Jesús fue una prostituta llamada Rahab, que creyó en Jesús, que decidió servir a Dios, que creyó en Dios. No hay excusas. No hay excusas. No eres lo suficientemente que no tienes nada. Hay algo que tienes tú. Quizás como la viuda tienes un poquito de aceite nada más. Eso es lo que necesita el Señor para utilizarte. No, pero yo no tengo nada. Sí tienes. Quizás solo son 5 panes y 2 peces. Eso es lo que necesita el Señor para utilizarte el 2023. No se trata ni de líder ni nada de eso. No te enfoques en eso, enfócate en servir al Señor. Me encanta Josué, porque dice, y léelo en el contexto de lo que estamos estudiando hoy día. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quizás tu pacto del 2023 es servir a Dios o es volver a servir a Dios. Quizás tú vienes de otra iglesia, quizás te alejaste de Dios por algún motivo y hoy día te sientes triste porque un día estabas aquí sirviéndole o en cualquiera de los ministerios y hoy día estás simplemente sentado, añorando lo que fue, recordando lo que hiciste. Nunca es tarde, mi hermano. Hoy es tiempo de levantarte, de tomar decisiones, de tomar un pacto con Dios y decir, Señor, este 2023 te voy a servir con todo mi corazón. Te voy a servir con todas mis fuerzas. Soy pecador, pero te voy a servir con todas mis fuerzas. Arrepiéntete de tu pecado. Escapa de ahí. Y sirvamos al Señor. El pacto con el Señor que hizo Josué fue 1, caminar en pos de Jehová. Fue 2, guardar su palabra. Fue 3, poner en obra su palabra. Fue 4, quitar todas las abominaciones de su casa, de Israel, del reino. Y fue 5, servir a Jehová. ¿Cuál va a ser tu pacto con Dios? ¿Cuál va a ser tu pacto este año? Termino con esto antes de abrir lo que va a ser nuestra ¿qué se puede llamar? Nuestro tiempo de pacto con Dios.
Vamos a hacer una especie de ceremonia, de pacto con Dios. Mientras tanto, invito a la alabanza, si quieren ya ir pasando con nosotros. Pero termino con esto. Segunda de Crónicas 34:3 dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Josías empezó a buscar de Dios a los 8 años. Pero ¿recuerdan a qué edad empezó a hacer, a qué edad hizo el pacto con Dios, del cual estamos estudiando esta tarde? A los 18 años, 10 años después. Así que quizás tú dices: oye, pero eso no aplica a mí, porque yo soy antiguo en el Señor. Yo soy veterano en los caminos del Señor. Yo soy líder. Dios me usa en los oasis. Dios me usa en los grupos familiares. Dios me usa en tal ministerio. Josías lo buscó y años después hizo un pacto con Dios. Así que, ¿sabes? No importa hace cuánto tiempo seas cristiano, quizás este 2023 necesitas hacer un pacto con Dios. Quizás yo necesito hacer un pacto con Dios. Quizás tú necesitas hacer un pacto con Dios. Tú sabes cómo ha terminado el 2022 en tu vida. Tú sabes cómo has cerrado el 2022. Tú sabes cómo has cerrado ese año en tu familia. Y quizás necesitas pactar con Dios este año.